La cena de Año Nuevo debería haber sido un momento de unión familiar, pero para mí, Socorro Herrera, se convirtió en la peor pesadilla de mis 82 años de vida. Estaba ayudando en la cocina cuando comenté que el arroz estaba muy salado, solo una observación de abuela preocupada por la salud de la familia. De repente, Carmen Vázquez, mi nuera, explotó frente a mí. «¡Cállate, vieja! ¡Nadie pidió tu opinión!». El silencio que se apoderó de la sala fue ensordecedor. Todos los invitados, mis nietos, cuñados, vecinos, me miraron con una mezcla de vergüenza y pena. Miré directamente a mi hijo Miguel Herrera, esperando que me defendiera, que dijera algo, cualquier cosa que mostrara que yo todavía importaba para él. Pero Miguel solo bajó la cabeza y susurró las palabras que me atingieron como un rayo. «La casa es de ella, mamá. Respétala». Sentí mi corazón despedazarse en ese momento. 57 años criando a este muchacho, trabajando de sol a sol para darle todo lo que yo nunca tuve, y ahora él elegía a una mujer que había conocido hacía apenas 2 años. La humillación ardió dentro de mi pecho como un hierro caliente, mientras los susurros de los invitados resonaban a mi alrededor. Durante toda mi vida había sido Socorro la trabajadora, Socorro la que nunca se quejaba, Socorro la que siempre estaba dispuesta a ayudar. Desde que Miguel era pequeño, trabajé como empleada doméstica en 5 casas diferentes para poder mantenerlo en la escuela. Recuerdo las madrugadas, cuando me levantaba a las 4 para lavar ropa ajena antes de que él despertara. Las noches, cuando regresaba cansada y aún tenía que ayudarlo con las tareas. Nunca le faltó comida en la mesa, aunque yo muchas veces fingiera no tener hambre para que él pudiera comer más. Vendí mi única cadena de oro, la que me había dado mi madre antes de morir, para comprarle los libros de la preparatoria. Renuncié a mis propios sueños de aprender a leer y escribir mejor para que él pudiera estudiar ingeniería. El trabajo había sido mi vida entera. Durante décadas, limpié casas, lavé ropa, cuidé niños ajenos mientras criaba al mío. Mis manos siempre estuvieron ásperas del jabón y del cloro. Mi espalda siempre adolorida de cargar cubetas de agua y de tender sábanas bajo el sol. Pero cada sacrificio valía la pena cuando veía a Miguel avanzar en sus estudios, cuando lo vi graduarse de la universidad, cuando consiguió su primer trabajo como ingeniero. Pensé que todo el sufrimiento había valido la pena, que finalmente tendríamos una vida mejor juntos. Cuando Miguel conoció a Carmen Vázquez en el trabajo, al principio me alegré de verlo enamorado. Ella era una mujer moderna, con carrera universitaria, que hablaba de planes y ambiciones. Pensé que sería bueno para él tener una compañera que lo desafiara intelectualmente. Pero poco a poco comencé a notar los cambios. Miguel empezó a llegar menos a casa los domingos, comenzó a disculparse por no poder ayudarme con las compras semanales, empezó a hablar menos conmigo por teléfono. Carmen siempre tenía una excusa. Estaban muy ocupados con el trabajo, tenían compromisos sociales, necesitaban tiempo para ellos como pareja. Cuando anunciaron su compromiso, ofrecí ayudar con los preparativos de la boda. Carmen me agradeció con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y me dijo que ya tenía todo controlado. Cuando sugerí que podríamos hacer la ceremonia en la iglesia de nuestro barrio, la misma donde Miguel fue bautizado, ella explicó que preferían algo más moderno, en un salón de eventos. Cuando ofrecí preparar algunos platillos tradicionales para la recepción, me dijeron que ya habían contratado un servicio de banquetes. Poco a poco, me di cuenta de que no era realmente bienvenida en sus planes, pero me convencí de que era solo porque Carmen quería que todo fuera perfecto para su día especial. Después de la boda, Miguel me pidió que fuera a vivir con ellos. «Ya no tienes que trabajar tanto, mamá», me dijo. «Carmen y yo queremos cuidarte». Me ilusioné pensando que finalmente podría disfrutar a mi hijo, que tendríamos tiempo para conversar como en los viejos tiempos, que podría conocer mejor a mi nuera y tal vez desarrollar una relación maternal con ella. Vendí mi pequeña casa en el barrio donde había vivido toda la vida, la casa que había comprado con tanto esfuerzo después de años de ahorrar cada peso, y me mudé con ellos a su nuevo hogar en una colonia más elegante. Los primeros meses fueron una época de ajuste complicada. Carmen tenía reglas muy específicas sobre cómo debían funcionar las cosas en su casa. Yo no podía usar la sala durante ciertas horas porque ella necesitaba silencio para trabajar desde casa.
No podía cocinar mis comidas tradicionales porque los olores impregnaban toda la casa por días. Mis plantas, que había cuidado durante años y eran mis compañeras más fieles, tuvieron que quedarse en el pequeño patio trasero porque Carmen era alérgica a ciertos tipos de polen. Mis muebles viejos no combinaban con la decoración moderna que ella había elegido, así que terminaron en la cochera. Miguel siempre defendía estas decisiones con explicaciones que parecían razonables en el momento. Mamá, Carmen trabaja desde casa y necesita concentración. Mamá, es importante que respetes su espacio. Después de todo, es su casa también. Mamá, estamos tratando de crear nuestro propio ambiente como pareja. Cada explicación me convencía temporalmente, pero por las noches, acostada en mi nuevo cuarto, que era apenas más grande que el closet de la recámara principal, me preguntaba cuándo había dejado de tener voz en mi propia familia. La situación empeoró cuando Carmen decidió que necesitaban privacidad para planear su futuro. Esto se tradujo en que yo no podía estar en la sala cuando ellos veían televisión, no podía usar la cocina durante sus horarios de comida, y mis visitas al doctor tenían que coordinarse para no interferir con sus actividades sociales. Cuando intenté hablar con Miguel sobre cómo me sentía cada vez más como una extraña en la casa, él me aseguró que solo necesitábamos tiempo para encontrar nuestro ritmo como familia extendida. Carmen está bajo mucha presión en el trabajo, mamá. Solo sé paciente con ella. Durante esos meses, comencé a darme cuenta de que mi función en esa casa no era ser la madre de Miguel, sino ser su empleada doméstica gratuita. Carmen esperaba que yo limpiara, que cocinara cuando ellos no tenían ganas de hacerlo, que lavara su ropa, que recibiera sus paquetes cuando ellos no estaban. Pero cuando yo necesitaba algo, ayuda para cargar las compras, compañía para ir al doctor, simplemente alguien que me preguntara cómo había estado mi día, siempre estaban demasiado ocupados, demasiado cansados, demasiado estresados para atenderme. La humillación de esa noche de Año Nuevo no había sido un incidente aislado, había sido el punto culminante de meses de pequeñas crueldades, de desprecios silenciosos, de ser tratada como un mueble viejo que ocupaba espacio innecesario. Pero algo había cambiado en mí durante esas horas, mientras fingía que estaba bien, mientras sonreía para los invitados, mientras servía la cena como si no hubiera pasado nada. Por primera vez en décadas, había sentido una rabia fría y calculadora corriendo por mis venas, una determinación que no sabía que todavía poseía. Esa madrugada, cuando todos se fueron a dormir después de las celebraciones, me quedé sentada en la cocina con una taza de té de manzanilla y un cuaderno viejo donde solía apuntar recetas. Pero esta vez comencé a hacer una lista diferente. Todos los bienes que estaban a mi nombre, todas las cuentas que yo todavía pagaba, todos los favores que yo hacía sin que nadie se diera cuenta. La casa, registrada a mi nombre, porque yo había dado el enganche con el dinero de la venta de mi casa anterior. La cuenta de luz, que venía en mi RFC desde hacía 15 años. El seguro médico familiar, que yo costeaba completamente con mi pensión. El coche que Miguel usaba para ir al trabajo, financiado por mí cuando él perdió su empleo el año anterior. La lista se fue volviendo más y más larga, y con cada punto anotado, sentí una extraña sensación de poder regresando a mis venas. Mientras escribía en la silenciosa cocina, recordé las palabras de mi madre. Socorro. Una mujer fuerte no es la que grita más alto, sino la que sabe exactamente cuándo y cómo moverse. Durante toda mi vida, había sido la mujer que cuidaba a otros, que se sacrificaba por la familia, que ponía las necesidades de todos antes que las suyas. Pero esa noche, mirando mi lista bajo la tenue luz de la lámpara de la cocina, me di cuenta de que había llegado el momento de cuidar de Socorro por primera vez en 60 años. Al día siguiente, Carmen se despertó con una actitud particularmente altiva, como si su explosión de la noche anterior le hubiera dado más confianza para tratarme mal. Durante el desayuno, me informó que había decidido invitar a sus padres a quedarse con nosotros por una semana, y que yo tendría que acomodarme en el sofá de la sala porque ellos necesitarían mi habitación. Miguel, como siempre, asintió sin protestar, evitando mi mirada mientras untaba mermelada en su pan tostado. «Es solo por una semana, mamá», murmuró sin levantar los ojos del plato. «Los papás de Carmen vienen de muy lejos y merecen estar cómodos».
Esa fue la gota que derramó el vaso. No solo me habían humillado frente a toda la familia, sino que ahora esperaban que yo durmiera en la sala como un perro mientras los padres de Carmen ocupaban mi espacio. Durante todos esos años, yo había aceptado cada imposición, cada falta de respeto, cada humillación pensando que era el precio que tenía que pagar por mantener unida a mi familia. Pero finalmente entendí que la familia que yo había estado tratando de preservar ya no existía, y que tal vez nunca había existido de la manera que yo imaginaba. Esa mañana, después de que Miguel se fue al trabajo y Carmen salió a sus clases de yoga, me senté en mi cuarto con mi lista de la noche anterior y comencé a hacer llamadas telefónicas. Llamé al banco para solicitar los estados de cuenta de todas mis inversiones y ahorros. Llamé al registro público para pedir copias de todos los documentos de la casa. Llamé a mi hermana Rosa Herrera, que vivía en Guadalajara y siempre me había ofrecido un lugar en su hogar. «Rosa», le dije, «¿recuerdas cuando me dijiste que podía ir a vivir contigo cuando quisiera? ¿Puedo aceptar ahora?» La voz de Rosa se quebró de emoción al otro lado de la línea. «Claro que sí, Socorro. He estado esperando esta llamada durante años. ¿Cuándo vienes?» Acordamos que ella vendría a recogerme el lunes siguiente, cuando Miguel estuviera en el trabajo y Carmen hubiera salido a hacer sus mandados. Sería mi escape silencioso, sin discusiones, sin explicaciones, sin darles la satisfacción de verme rogar por respeto. Durante el resto de esa semana, actué como si nada hubiera cambiado. Cociné, limpié, lavé ropa, recibí a los padres de Carmen con toda la cortesía que pude reunir. Pero por dentro, cada día que pasaba me sentía más libre, más ligera, más dueña de mi propio destino. Había tomado una decisión que cambiaría todo, y por primera vez en años, esa decisión había sido completamente mía. El domingo por la noche, empaqué mis pocas pertenencias en 2 maletas pequeñas. Dejé toda la ropa cara que Carmen me había comprado, los vestidos que ella elegía para mí porque decía que me hacían ver más presentable. Y solo llevé mis prendas cómodas, mis fotos familiares, mis libros de recetas hechas a mano y las cartas que Miguel me había escrito cuando era niño y estudiaba lejos de casa. Esas cartas me recordarían al hijo que había criado, no al extraño en el que se había convertido. La mañana del lunes, Rosa llegó exactamente a las 10, como habíamos acordado. Mientras cargábamos mis maletas en su coche, le dejé una nota simple en la mesa de la cocina. «Fueron ustedes los que dijeron que yo estaba estorbando. Problema resuelto». No agregué explicaciones, no pedí disculpas, no dejé instrucciones sobre las cuentas o la documentación de la casa. Habían querido que desapareciera de sus vidas, y eso era exactamente lo que estaba haciendo. Mientras nos alejábamos de la casa donde había vivido los últimos 2 años, sintiéndome como una extraña, miré por la ventana del coche y sentí algo que no había experimentado en décadas: libertad absoluta. No sabía qué me esperaba en Guadalajara con Rosa, pero sabía que sería mejor que quedarme en un lugar donde mi existencia era vista como una molestia. Por primera vez en mi vida, Socorro Herrera estaba tomando decisiones solo para Socorro Herrera, y esa sensación era embriagadora. Lo que Miguel y Carmen descubrirían esa tarde cambiaría sus vidas para siempre. Pero esa ya sería otra historia. El teléfono sonó por primera vez a las 3 de la tarde de ese lunes. Rosa y yo habíamos llegado a Guadalajara apenas 1 hora antes, y yo todavía estaba desempacando mis pocas pertenencias en el cuarto que ella había preparado para mí con tanto cariño. Era Miguel, y por su voz agitada supe que ya habían descubierto mi partida. «Mamá, ¿dónde estás? Llegamos a casa y no estás. Carmen encontró tu nota, pero no entendemos qué está pasando», decía con una mezcla de confusión y pánico que no había escuchado en su voz desde que era niño y se perdía en el mercado. No respondí esa llamada, ni la segunda ni la tercera. Dejé que el teléfono sonara mientras Rosa me preparaba un té de tila y me contaba sobre las plantas de su jardín, sobre sus amigas del barrio, sobre la vida tranquila que había construido desde que enviudó. Por primera vez en años, alguien me preguntaba cómo me sentía, qué quería hacer, si necesitaba algo. Rosa me miraba con ojos llenos de amor genuino, no con la mirada de obligación que había aprendido a reconocer en casa de Miguel y Carmen. Cuando finalmente decidí contestar el teléfono, ya habían pasado 3 días. Miguel sonaba desesperado. «Mamá,
Por favor, habla conmigo. No entiendo por qué te fuiste así. Carmen está muy preocupada. Dice que tal vez malinterpretó algo que pasó en Año Nuevo. Podemos resolverlo todo. Solo regresa a casa para que hablemos. La falsedad en su voz era evidente. Carmen no estaba preocupada por mí. Estaba preocupada por las complicaciones que mi partida podía traer a su vida ordenada. Miguel, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Casa? ¿Cuál casa? Ustedes dejaron muy claro que yo no tenía casa, que estaba estorbando, que mi lugar adecuado era lejos de ustedes. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, y luego él intentó un enfoque diferente. Carmen estaba nerviosa por el trabajo. Tú sabes cómo es cuando está estresada. No quiso decir eso, pero era demasiado tarde para explicaciones vacías. Durante mis primeros días en casa de Rosa, comencé a recordar cómo era vivir sin caminar de puntitas, sin medir cada palabra, sin sentir que cada movimiento mío era una molestia para alguien más. Rosa me despertaba por las mañanas con café de olla y pan dulce recién comprado en la panadería de la esquina. Me preguntaba qué quería hacer ese día, si tenía ganas de salir a caminar, si quería que fuéramos al mercado juntas. Conversábamos durante horas sobre todo y sobre nada, sobre las novelas que veíamos, sobre los recuerdos de nuestra infancia, sobre las recetas que habíamos aprendido de nuestra madre. Fue en esas conversaciones que comencé a procesar realmente lo que había vivido durante los últimos años. Rosa escuchaba con paciencia mientras yo le contaba sobre las reglas de la casa de Carmen, sobre cómo Miguel había dejado de defenderme, sobre las pequeñas crueldades cotidianas que había normalizado sin darme cuenta. «Socorro», me dijo una tarde mientras bordábamos sentadas en su patio. «Lo que me describes no es una familia, es una situación de abuso emocional. Ninguna madre debería vivir sintiéndose como una intrusa en la casa de su propio hijo». Las llamadas de Miguel continuaron durante toda esa primera semana, cada vez más urgentes, cada vez más reveladoras de los verdaderos motivos de su desesperación. El jueves me llamó para decirme que había problemas con la cuenta de luz. El viernes, que el banco lo había llamado preguntando por mí. El sábado, que habían recibido una carta del gobierno relacionada con el registro de la casa. «Mamá, necesitamos que regreses para arreglar estos asuntos. No entendemos qué está pasando con los papeles». «¿Ahora sí me necesitan?», le pregunté. «Cuando era para lavar trastes y limpiar baños yo estorbaba, pero cuando es para firmar papeles sí soy importante». Miguel se quedó callado. Creo que fue la primera vez que realmente entendió que todas las humillaciones que me habían hecho pasar tenían consecuencias reales, que la mujer que habían estado tratando como una empleada doméstica gratuita era también la dueña legal de todo lo que ellos consideraban suyo. Durante esos días en Guadalajara, las memorias de mis sacrificios pasados comenzaron a visitarme con una claridad dolorosa. Recordé las madrugadas trabajando como empleada doméstica en 3 casas diferentes para pagar los estudios de Miguel, cómo vendí mi anillo de compromiso, el único recuerdo que tenía de su padre, para comprar sus libros del colegio. Recordé cómo renuncié a mi propio sueño de aprender enfermería para que él pudiera estudiar ingeniería. Cada recuerdo me golpeaba el corazón porque el niño que yo había criado con tanto amor se había convertido en un hombre que no podía ni mirarme a los ojos cuando su esposa me humillaba. Recordé vívidamente el día que Miguel se graduó de la universidad. Yo había trabajado turnos dobles durante meses para poder comprarme un vestido nuevo para la ceremonia. Quería verme presentable para el día más importante de nuestras vidas. Cuando llegué al auditorio, Miguel me presentó a sus compañeros simplemente como Socorro, sin mencionar que era su madre. Durante toda la ceremonia, me mantuvo alejada de sus amigos y profesores. Cuando quise tomarme una foto con él en su toga, me dijo que mejor esperáramos a llegar a casa. Esa noche lloré en silencio, confundida por la frialdad de mi hijo en lo que debería haber sido nuestro momento de triunfo compartido. También recordé cómo cambió todo cuando Miguel consiguió su primer trabajo como ingeniero. De repente tenía dinero, estatus social, un apartamento en una zona elegante de la ciudad. Me invitaba a cenar de vez en cuando, pero siempre a restaurantes baratos, lejos de donde pudiera encontrarse con colegas o amigos. Cuando yo sugería que visitáramos lugares más bonitos, él decía que esos sitios no eran para nosotros, que nos sentiríamos incómodos.
Ahora entiendo que quien se sentiría incómodo era él, llevando a una mujer mayor con manos callosas del trabajo y ropa sencilla a lugares donde trabajaba para impresionar a gente que él consideraba mejor que nosotros. El cambio más drástico llegó cuando conoció a Carmen. Ella era todo lo que él había empezado a valorar: educada, sofisticada, con contactos sociales importantes, con un trabajo respetable en una oficina moderna. La primera vez que me la presentó, noté inmediatamente cómo ella evaluó mi ropa, mi forma de hablar, mis modales. No fue grosera abiertamente, pero había una frialdad calculada en sus ojos, como si ya estuviera planeando cómo minimizar mi influencia en la vida de Miguel. Durante el noviazgo, las visitas de Miguel a mi casa se volvieron menos frecuentes. Siempre tenía excusas. Carmen y él tenían planes, trabajo que terminar, lugares importantes que visitar. Cuando venía, parecía incómodo, como si estuviera cumpliendo una obligación social. Miraba su reloj constantemente y respondía mensajes de Carmen cada pocos minutos. Cuando yo trataba de contarle sobre mi vida, sobre mis preocupaciones de salud, sobre la soledad que sentía desde que él se había mudado, él asentía distraídamente mientras revisaba su teléfono. La boda fue el evento más doloroso de mi relación con Miguel. Carmen había insistido en una ceremonia íntima, donde yo conocía apenas a 5 personas entre los 80 invitados. Me sentaron en una mesa al fondo del salón, lejos de la mesa principal, junto con algunos parientes lejanos de Carmen que parecían tan fuera de lugar como yo. Durante los discursos, varias personas mencionaron cómo Carmen había mejorado y refinado a Miguel, como si él hubiera sido un proyecto que necesitaba corrección. Nadie mencionó los años que yo había trabajado para darle la educación que lo había convertido en el hombre que Carmen consideraba digno de sus atenciones. Lo más doloroso fue cuando Miguel dio su discurso de agradecimiento. Habló extensamente sobre Carmen, sobre su familia, sobre los profesores que lo habían inspirado, sobre los mentores que lo habían guiado en su carrera. Al final, casi como una nota al pie, añadió: y por supuesto gracias a mi mamá por todo lo que hizo. 5 palabras genéricas después de un discurso de 10 minutos. Esa noche lloré hasta quedarme dormida en mi pequeño cuarto de hotel, preguntándome en qué momento me había convertido en una nota al margen en la vida del hijo por el cual había dado todo. Después de la boda, cuando Miguel me pidió que viviera con ellos, pensé que tal vez podríamos reconstruir nuestra relación. Imaginé que tendríamos tiempo para conversaciones largas, que podría conocer mejor a Carmen y desarrollar una relación maternal con ella, que tal vez incluso podría ser útil cuando tuvieran hijos. Qué ingenua fui al pensar que ellos querían mi compañía por amor y no por conveniencia económica. Los primeros meses en su casa fueron una lección constante sobre mi nuevo lugar en la jerarquía familiar. Carmen estableció reglas que me convertían en una huésped permanente en lugar de un miembro de la familia. No podía usar la sala principal durante el día porque ella trabajaba desde casa y necesitaba ambiente profesional. No podía cocinar mis comidas tradicionales porque los olores alteraban el ambiente minimalista que ella había creado. Mis fotos familiares no podían estar en las áreas comunes porque no combinaban con la decoración moderna. Miguel defendía cada una de estas restricciones con explicaciones que sonaban razonables en el momento. Mamá, Carmen invierte mucho tiempo y energía en crear un hogar agradable para todos nosotros. Mamá, es importante que respetes su visión estética. Después de todo, ella estudió diseño de interiores. Mamá, estamos tratando de modernizarnos, de evolucionar como familia. Cada explicación me convencía temporalmente, pero por las noches, acostada en mi cuarto pequeño y sin ventanas, me preguntaba cuándo había aceptado que evolucionar significara borrar todo rastro de quien yo era. La verdadera naturaleza de mi situación se hizo evidente cuando empecé a darme cuenta de que mi función principal era ser la empleada doméstica gratuita de la casa. Carmen esperaba que yo limpiara todo después de que ellos cocinaran, que lavara su ropa sin que me lo pidieran, que mantuviera impecables los baños que ellos usaban. Pero cuando yo necesitaba ayuda para algo, cargar las compras pesadas, acompañamiento al doctor, simplemente alguien que preguntara cómo había estado mi día, siempre estaban demasiado ocupados, demasiado cansados, demasiado estresados para atenderme.
El punto más bajo llegó cuando me enfermé de gripe durante una semana. En lugar de cuidarme, Carmen se quejó constantemente sobre cómo mi enfermedad alteraba la rutina de la casa. Miguel trajo algunas medicinas genéricas del supermercado y me dijo que descansara en mi cuarto para no contagiar a nadie. Durante 4 días estuve sola en esa habitación sin ventilación, sintiéndome débil y abandonada, mientras escuchaba a Carmen quejarse en voz alta sobre tener que preparar sus propias comidas y lavar sus propios platos. Cuando finalmente me recuperé, encontré la casa en un estado deplorable. Los trastes sucios se habían acumulado por días. La ropa estaba amontonada sin lavar. El polvo se había acumulado en todos los muebles. En lugar de preguntarme cómo me sentía o si necesitaba más tiempo para recuperarme completamente, Carmen inmediatamente comenzó a enumerar todo lo que necesitaba ser limpiado. «Socorro, espero que ahora que ya estás mejor, puedas ponerte al día con las cosas de la casa. Miguel y yo hemos estado muy ocupados cubriendo el trabajo extra que tu enfermedad causó. Esa fue la primera vez que realmente entendí que para ellos yo no era Socorro la madre. Socorro la mujer que había sacrificado toda su vida por darle a Miguel las oportunidades que él estaba disfrutando. Yo era Socorro la sirvienta, Socorro la carga, Socorro el problema que tenían que manejar de la manera más conveniente posible. Y lo más triste era que Miguel había participado activamente en esa degradación de nuestra relación. Había elegido conscientemente tratarme como empleada en lugar de como madre. Durante esas largas conversaciones con Rosa, en Guadalajara, comencé a entender patrones en el comportamiento de Miguel que había ignorado durante años. Como siempre me visitaba cuando necesitaba algo: dinero prestado, comida casera cuando estaba enfermo, ayuda para mudarse, cuidado cuando Carmen viajaba por trabajo. Pero cuando yo necesitaba algo, compañía en los días de fiesta, ayuda con trámites médicos, simplemente conversación y atención, él siempre tenía compromisos más importantes, responsabilidades más urgentes, planes que no podían cancelarse. «Rosa», le dije una tarde mientras preparábamos pozole para la cena, «creo que Miguel nunca me vio como una persona completa. Siempre fui solo la madre, la función que yo cumplía en su vida. Cuando esa función dejó de serle conveniente, dejé de existir realmente para él». Rosa asintió con tristeza. Ella había observado nuestra relación durante años sin comentar, pero ahora podía ser honesta sobre lo que había visto. «Socorro», me dijo mientras cortaba repollo para acompañar el pozole. «Yo te veía llegar a las fiestas familiares y siempre te sentabas en las orillas. Siempre parecías estar pidiendo permiso para existir. Miguel te presentaba con la gente como si fueras una obligación, no como su madre de la cual estaba orgulloso. Y Carmen nunca te dirigía la palabra directamente. Siempre hablaba de ti como si no estuvieras presente. Esas palabras me dolieron, pero también me liberaron, porque confirmaron que yo no había estado imaginando el desprecio que sentía dirigido hacia mí. La segunda semana en Guadalajara trajo más llamadas desesperadas de Miguel. Esta vez, los problemas se habían multiplicado. La compañía eléctrica había cortado el servicio porque la cuenta estaba atrasada y a mi nombre. El banco había congelado algunas cuentas que requerían mi firma para cualquier movimiento. El seguro del coche había expirado y necesitaba renovación que solo yo podía autorizar. «Mamá», me suplicaba por teléfono, «no entiendo por qué están pasando todas estas cosas al mismo tiempo. Necesitamos que regreses para resolverlo todo». «Miguel», le respondí, «estas cosas están pasando porque durante años ustedes disfrutaron de los beneficios de mi responsabilidad financiera sin reconocer que yo era quien se hacía cargo de todo. Ahora que no estoy ahí para manejar esos asuntos automáticamente, se están dando cuenta de cuánto dependían de mí sin siquiera saberlo». Hubo silencio al otro lado de la línea. Creo que por primera vez Miguel estaba entendiendo que la mujer que habían tratado como un estorbo era también la columna vertebral invisible que mantenía funcionando su vida cómoda. Carmen tomó el teléfono y por primera vez me habló directamente desde mi partida. Su voz era diferente, menos altiva, más calculadamente dulce. «Socorro, lamento mucho si hubo malentendidos durante las fiestas. Estaba muy estresada con el trabajo y tal vez fui demasiado dura. Miguel y yo te extrañamos mucho y queremos que regreses a casa.
Podemos hablar de todo y llegar a acuerdos que funcionen para todos. La falsedad en su voz era evidente, pero al menos ahora me estaba hablando como a una persona, no como a un obstáculo. Carmen, le dije, no hubo malentendidos. Tú me dijiste que me callara la boca frente a toda mi familia. Miguel eligió apoyarte en lugar de defenderme. Durante meses me trataron como empleada doméstica gratuita mientras yo pagaba las cuentas de la casa donde vivían. No hay malentendidos que aclarar, solo consecuencias que enfrentar. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Esa noche, Rosa y yo nos sentamos en su patio a ver las estrellas mientras tomábamos té de manzanilla con miel. ¿Te arrepientes?, me preguntó suavemente. ¿Te arrepientes de haberte ido así? Pensé cuidadosamente antes de responder. Durante 60 años había puesto las necesidades de otros antes que las mías. Había aceptado faltas de respeto en nombre del amor familiar. Había normalizado ser tratada como menos importante que todos los demás. No, le dije finalmente. No me arrepiento. Por primera vez en décadas, Socorro Herrera está tomando decisiones solo para Socorro Herrera. ¿Y sabes qué, Rosa? Se siente como despertar después de un sueño muy largo. Esa noche dormí más profundamente de lo que había dormido en años, sin el nudo constante en el estómago que había aprendido a considerar normal, sin la ansiedad de despertar cada día preguntándome qué nueva humillación tendría que soportar en nombre del amor incondicional de madre. Al día siguiente, decidí que era hora de tomar control total de mi situación. Era hora de que Miguel y Carmen entendieran exactamente qué habían perdido cuando decidieron que Socorro Herrera era prescindible. Esa mañana de martes desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Mientras Rosa preparaba café de olla en la cocina, yo me senté en la pequeña mesa de su comedor con todos los documentos que había traído de la Ciudad de México, extendidos frente a mí como cartas de un juego que finalmente estaba lista para jugar. Por primera vez en décadas, Socorro Herrera iba a tomar decisiones que beneficiaran únicamente a Socorro Herrera, sin considerar los sentimientos, comodidades o conveniencias de nadie más. La primera llamada que hice fue al banco. «Buenos días», le dije a la ejecutiva que manejaba mis cuentas. «Soy Socorro Herrera y necesito cancelar inmediatamente todos los servicios y tarjetas adicionales que estén vinculados a mi cuenta principal». La mujer me explicó que tendría que ir personalmente a la sucursal para hacer cambios tan importantes, pero yo ya había previsto eso. «Perfecto, estaré allá el viernes. Mientras tanto, por favor, suspenda temporalmente cualquier movimiento en las cuentas que requiera autorización de tarjetas adicionales». Miguel había tenido acceso a mi cuenta bancaria durante 5 años. Al principio, había sido por conveniencia, para que pudiera ayudarme con trámites cuando yo no podía ir al banco personalmente. Pero con el tiempo, él había empezado a usar esa tarjeta como si fuera suya propia, haciendo compras para la casa, pagando sus gastos personales, asumiendo que mi dinero estaba disponible para él cuando lo necesitara. Nunca me pidió permiso, nunca me avisaba cuando iba a usarla, nunca me explicaba en qué había gastado mi dinero. Simplemente daba por hecho que todo lo mío era suyo por derecho de hijo. La segunda llamada fue a la compañía de luz. Durante 15 años había pagado religiosamente el servicio eléctrico de la casa donde ahora vivían Miguel y Carmen. Cuando él perdió su trabajo el año anterior, yo seguí pagando sin protestar. Cuando Carmen dejó de trabajar medio tiempo para enfocarse en su crecimiento personal, yo seguí pagando. Cuando ellos decidieron instalar aire acondicionado en toda la casa sin consultarme, yo seguí pagando las facturas triplicadas sin quejarme. «Necesito transferir el servicio al nombre del titular actual de la propiedad», le expliqué al representante de la compañía. «Ya no seré responsable de esa cuenta a partir de la siguiente facturación». La tercera llamada fue la más satisfactoria. La casa donde vivían Miguel y Carmen estaba registrada a mi nombre porque yo había dado el enganche con el dinero de la venta de mi casa anterior. El crédito hipotecario también estaba a mi nombre porque en ese momento Miguel no calificaba para el préstamo que ellos querían. Durante 2 años había pagado religiosamente esa hipoteca mientras ellos vivían cómodamente, decoraban a su gusto y me trataban como una invitada indeseada en lo que legalmente era mi propiedad. «Quiero iniciar el proceso de venta de mi propiedad»,
Le dije al agente inmobiliario que había manejado la compra original. Es una casa en excelente estado, en una zona muy cotizada. Creo que podríamos ponerla en el mercado inmediatamente. El agente me explicó los procedimientos, los tiempos estimados, la documentación necesaria. Mientras tomaba notas, sentí una sensación de poder y control que había olvidado que existía. Rosa me observaba desde la cocina con una mezcla de admiración y preocupación. «Socorro», me dijo cuando terminé las llamadas. «¿Estás segura de todo esto? Son decisiones muy grandes». Le sonreí de una manera que me sorprendió a mí misma. «Rosa, durante 60 años he tomado decisiones pensando en todo el mundo menos en mí. He sido generosa hasta el punto del autosacrificio. He sido comprensiva hasta el punto de permitir abusos. He sido paciente hasta el punto de volverme invisible. Es hora de que Socorro Herrera sea un poco egoísta». Esa tarde viajé de regreso a la Ciudad de México para hacer todos los trámites legales necesarios. Rosa insistió en acompañarme, diciéndome que no me iba a dejar enfrentar sola las consecuencias de mis decisiones. Durante el viaje en autobús, repasamos una y otra vez todos los documentos, todas las firmas que necesitaba conseguir, todos los pasos que tenía que seguir. Mi hermana había sido siempre la más práctica de las dos, y su apoyo me daba la confianza que necesitaba para seguir adelante con mis planes. Llegamos a la Ciudad de México un miércoles por la tarde y nos instalamos en un hotel modesto cerca del centro. Esa noche, mientras cenábamos en un restaurante pequeño cerca del hotel, recibí la primera de muchas llamadas desesperadas que llegarían esa semana. Era Miguel, y su voz sonaba completamente diferente de cualquier tono que hubiera escuchado de él en años. No era la voz distante y condescendiente de los últimos tiempos, era la voz de un niño asustado. «Mamá, ¿dónde estás? Necesito verte urgentemente. Han pasado cosas muy raras hoy». El banco me llamó para decirme que mi tarjeta fue cancelada cuando traté de comprar gasolina. La compañía de luz dice que van a cortar el servicio mañana si no pagamos, pero yo pensé que la cuenta se pagaba automáticamente. No entiendo qué está pasando. Por primera vez en años, Miguel me necesitaba genuinamente y la ironía no se me escapaba. Durante meses había sido tratada como un estorbo, como un mueble viejo que ocupaba espacio innecesario, y ahora que había consecuencias reales por esa falta de respeto, súbitamente volvía a ser importante. «Miguel», le dije con una tranquilidad que me sorprendió, «estoy en la ciudad, pero tengo asuntos importantes que atender. Si quieres verme, puedes venir al Hotel Margarita en el centro mañana a las 2 de la tarde. Solo tú. Carmen no está invitada a esta conversación». Colgué antes de que pudiera protestar o hacer preguntas. Durante toda mi vida había estado disponible inmediatamente para todas las necesidades de Miguel. Había corrido a ayudarlo sin importar qué tan inconveniente fuera para mí. Ahora él tendría que ajustarse a mi horario y mis condiciones. Esa noche no pude dormir, no por nerviosismo, sino por la emoción de finalmente estar tomando control de mi propia vida. Rosa y yo nos quedamos despiertas hasta muy tarde, planeando todos los detalles del día siguiente, repasando qué le diría a Miguel, cómo manejaría sus inevitables intentos de manipulación emocional. Mi hermana me conocía mejor que nadie y sabía exactamente cómo Miguel había aprendido a usar mi amor maternal en mi contra durante todos esos años. «Socorro», me dijo Rosa mientras preparábamos té de manzanilla antes de dormir. «Miguel va a tratar de hacerte sentir culpable. Va a recordarte todos los buenos momentos de su infancia. Va a prometer que las cosas van a cambiar. Va a usar todas las herramientas emocionales que ha desarrollado durante años para conseguir lo que quiere de ti. ¿Estás preparada para resistir eso?». Asentí con determinación. Durante demasiado tiempo había permitido que mi amor incondicional de madre fuera explotado por alguien que había demostrado claramente que no me respetaba como persona. El jueves por la mañana comencé temprano con mis trámites. En el banco, cancelé oficialmente todas las tarjetas adicionales y cambié las claves de acceso a mis cuentas. El ejecutivo me preguntó si estaba segura de todas estas modificaciones, ya que parecían muy drásticas. «Completamente segura», le respondí. «Estoy simplificando mis finanzas para tener mejor control de mis recursos. En la compañía de luz, completé la transferencia del servicio. A partir del próximo mes,
Miguel y Carmen tendrían que hacerse responsables de sus propios gastos eléctricos. El trámite más importante fue en la oficina del agente inmobiliario. Firmé todos los documentos necesarios para poner la casa en venta. El precio que establecimos era justo pero definitivo. Si Miguel quería quedarse con la propiedad, tendría que conseguir financiamiento para comprarla al precio de mercado. Si no podía o no quería hacer eso, la casa se vendería al mejor postor y él tendría que mudarse. Por primera vez en años, las consecuencias de sus decisiones no serían absorbidas automáticamente por mi sacrificio silencioso. A las 2 en punto de esa tarde, Miguel llegó al hotel. Lo vi a través de la ventana del lobby, caminando nerviosamente de un lado al otro antes de entrar. Cuando finalmente se acercó a donde Rosa y yo estábamos sentadas, pude ver en su cara una mezcla de confusión, miedo y algo que no había visto en años: respeto. Por primera vez en mucho tiempo, Miguel me estaba viendo como una persona con poder real, no como una función que cumplía en su vida. «Mamá», comenzó con voz temblorosa, «no entiendo qué está pasando. ¿Por qué cancelaste mi tarjeta del banco? ¿Por qué la compañía de luz dice que ya no vas a pagar el servicio? ¿Por qué el agente inmobiliario me llamó para hablar sobre una evaluación de la casa?» Sus preguntas salían atropelladamente, como si tuviera miedo de que yo desapareciera antes de que pudiera obtener respuestas. Me recargué en mi silla y lo miré directamente a los ojos. «Miguel, durante 2 años viví en tu casa siendo tratada como empleada doméstica gratuita. Limpiaba, cocinaba, lavaba ropa, mantenía todo funcionando perfectamente mientras tú y Carmen me hacían sentir que era una carga, un estorbo, una molestia que tenían que tolerar. La noche de Año Nuevo, Carmen me dijo que me callara la boca frente a toda nuestra familia, y tú elegiste apoyarla en lugar de defenderme». Miguel intentó interrumpir con excusas y explicaciones, pero levanté la mano para detenerlo. «No he terminado. Durante todo ese tiempo, yo estaba pagando la hipoteca de la casa donde vivían, la luz, manteniendo mi dinero disponible para ustedes a través de la tarjeta del banco. Era Socorro la sirvienta cuando necesitaban trabajo gratis, pero Socorro la proveedora cuando necesitaban recursos financieros. Ustedes querían todos los beneficios de tenerme cerca sin ninguna de las responsabilidades de tratarme con respeto». La cara de Miguel se puso pálida mientras empezaba a entender las implicaciones de lo que le estaba explicando. «Mamá, Carmen estaba estresada esa noche. Nosotros no queríamos que te sintieras mal. Si regresases a casa, podríamos hablar de todo esto y encontrar una solución que funcione para todos». Su respuesta confirmó exactamente lo que yo había esperado. Incluso ahora, frente a las consecuencias de sus acciones, él seguía tratando de minimizar lo que había pasado y manipularme para que volviera a la situación anterior. «Miguel», le dije con una calma que me sorprendió, «no voy a regresar a ser tu empleada doméstica gratuita. No voy a seguir pagando por una casa donde me tratan como una intrusa. No voy a seguir financiando la vida cómoda de 2 adultos que no me respetan lo suficiente como para tratarme con cortesía básica. Tú y Carmen son adultos con educación universitaria y trabajos profesionales. Es hora de que se hagan responsables de sus propias vidas». «Pero mamá», protestó Miguel, «nosotros te necesitamos. La casa, las cuentas, todo está conectado contigo. No podemos resolver todo esto de un día para otro». Su respuesta reveló todo lo que necesitaba saber sobre sus motivaciones. No me necesitaba a mí como persona. Necesitaba mi función como proveedora y mantenedora de su comodidad. Incluso en esta conversación, no había expresado arrepentimiento por cómo me habían tratado, solo preocupación por las inconveniencias que mi partida causaba a su vida. Rosa, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, finalmente habló. «Miguel, tu madre te está dando una oportunidad de demostrar que puedes valorarla como persona, no solo como recurso. Si realmente la quieres y la respetas, encontrarás la manera de crear una relación nueva basada en dignidad mutua. Si solo la necesitas para mantener tu comodidad, entonces esta conversación confirma que Socorro tomó la decisión correcta». Miguel se quedó callado por varios minutos, procesando todo lo que había escuchado. Finalmente preguntó: «¿Qué necesitas que haga? ¿Qué quieres que cambie?».
Pero incluso esa pregunta revelaba que él todavía no entendía el punto fundamental. No se trataba de negociación o de cambios superficiales en comportamiento. Se trataba de reconocer que durante años habían construido una relación basada en explotación y falta de respeto, y que eso tenía consecuencias reales. Miguel, le dije, no necesito que hagas nada. No quiero nada de ti. Durante 60 años he puesto las necesidades de otros antes que las mías. He sido generosa hasta el punto del autosacrificio. He sido comprensiva hasta el punto de permitir abusos. Ahora estoy eligiendo ser un poco egoísta. Estoy eligiendo cuidar de Socorro por primera vez en mi vida. Tú y Carmen pueden construir la vida que quieran, pero la van a construir sin explotar mi trabajo gratuito o mis recursos financieros. Cuando Miguel se fue del hotel esa tarde, sabía que las noticias que llevaría a Carmen no serían las que ella esperaba escuchar. Durante toda su vida adulta, había dependido de mi disposición infinita a absorber las consecuencias de sus decisiones. Cuando perdía empleos, yo pagaba sus gastos hasta que encontrara otro. Cuando tenía problemas financieros, mi dinero estaba disponible sin preguntas. Cuando necesitaba trabajo doméstico, mi labor estaba garantizada sin salario ni reconocimiento. Pero esos días habían terminado para siempre. Socorro Herrera había despertado después de décadas de sueño, y la mujer que había emergido no era la misma que había aceptado silenciosamente ser tratada como menos importante que todos los demás. Esta nueva versión de mí tenía límites claros, expectativas definidas y la determinación de hacerlas respetar sin importar las consecuencias emocionales que eso pudiera traer. Esa noche, Rosa y yo celebramos con una cena especial en el restaurante del hotel. «Socorro», me dijo mi hermana mientras brindábamos con agua de Jamaica, «estoy orgullosa de ti. Finalmente estás eligiendo tu propia felicidad, tu propia dignidad, tu propio valor. Ha sido doloroso verte sacrificarte durante tantos años por gente que no valoraba esos sacrificios». Sus palabras me conmovieron profundamente, porque Rosa había sido la única persona en mi vida que consistentemente me había tratado como si mi felicidad importara tanto como la de cualquier otra persona. El viernes por la mañana regresamos a Guadalajara, pero yo sabía que esta vez no estaba huyendo de nada. Estaba eligiendo activamente una vida donde Socorro Herrera era tratada con respeto, donde mis opiniones importaban, donde mi presencia era deseada en lugar de tolerada. Las llamadas desesperadas de Miguel continuarían, las manipulaciones emocionales se intensificarían, pero yo había cruzado una línea de la cual no había retorno. Durante el viaje de regreso, mientras veía el paisaje mexicano pasar por la ventana del autobús, reflexioné sobre todo lo que había aprendido en esos días. Durante décadas había confundido el amor incondicional con la aceptación de maltrato. Había pensado que ser una buena madre significaba absorber cualquier falta de respeto que mi hijo quisiera dirigir hacia mí. Había creído que mi valor como persona estaba conectado directamente con mi utilidad para otros. Pero ahora entendía que el amor verdadero, incluso el amor maternal, requiere respeto mutuo. Que una relación saludable entre una madre y su hijo adulto debería estar basada en consideración y dignidad, no en explotación y conveniencia. Que Socorro Herrera tenía derecho a ser tratada como una persona valiosa, no como una función que cumplía en las vidas de otros. Cuando llegamos a Guadalajara esa tarde, encontré varios mensajes desesperados en mi teléfono. Miguel, Carmen, incluso algunos parientes que nunca me llamaban, todos queriendo hablar sobre la situación. Pero por primera vez en mi vida, Socorro Herrera no estaba disponible inmediatamente para resolver los problemas que otros habían creado para sí mismos. Esta vez, ellos tendrían que encontrar sus propias soluciones, enfrentar sus propias consecuencias y aprender que tratar mal a la gente tiene un precio que eventualmente tienen que pagar. La transformación silenciosa había comenzado, y nada volvería a ser igual. Las llamadas comenzaron a las 6 de la mañana del lunes siguiente. Miguel había pasado el fin de semana procesando todo lo que había escuchado en nuestra reunión del hotel, y aparentemente las realidades de su nueva situación estaban empezando a manifestarse de maneras que no había anticipado.
Su voz sonaba completamente diferente cuando finalmente decidí contestar el teléfono después de dejarlo sonar durante toda la mañana. No era la voz del hombre confiado que me había presentado a Carmen como si fuera una carga inevitable. Era la voz de alguien que finalmente entendía que había perdido algo irreemplazable. «Mamá», comenzó con un tono que no había escuchado desde que era adolescente, «Carmen y yo hemos estado hablando toda la semana. Entendemos que cometimos errores graves. Queremos hacer las cosas bien. Queremos encontrar una manera de reparar el daño que causamos. Por favor, danos una oportunidad de demostrarte que podemos cambiar». Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado este discurso varias veces antes de llamar, pero al menos ahora estaba reconociendo que el problema no había sido un malentendido, sino errores graves de su parte. Rosa me observaba desde la cocina mientras yo escuchaba silenciosamente las súplicas de Miguel. Durante los días anteriores habíamos hablado extensamente sobre este momento. Rosa había predicho exactamente que Miguel intentaría negociar cuando se diera cuenta de las consecuencias reales de perderme, no solo como madre, sino como la base financiera invisible que había estado sosteniendo su vida cómoda durante años. «Socorro», me había dicho mi hermana. Cuando alguien te ha tratado mal durante mucho tiempo y luego se disculpa solo porque necesita algo de ti, esa disculpa no viene del corazón, viene del miedo. «Miguel», le respondí con la misma calma que había mantenido durante toda esta situación, «me alegra escuchar que finalmente reconoces que hubo errores. Pero reconocer errores y cambiar comportamientos son cosas muy diferentes. Durante 2 años, yo viví en tu casa siendo tratada como empleada doméstica gratuita mientras pagaba todas las cuentas. ¿Qué exactamente van a cambiar para demostrar que me respetan como persona, no solo como recurso financiero?» Hubo silencio al otro lado de la línea. Claramente Miguel no había esperado que yo fuera tan directa con mis preguntas. Después de varios minutos, respondió: «Podríamos establecer reglas nuevas en la casa. Carmen está dispuesta a disculparse personalmente contigo. Podríamos organizar las finanzas de manera diferente, más justa para todos. Podríamos...» Se detuvo a mitad de la frase, como si se diera cuenta de que estaba hablando de cambios superficiales sin abordar el problema fundamental de respeto. «Miguel», lo interrumpí suavemente, «durante 60 años he estado disponible inmediatamente para todas tus necesidades. He corrido a ayudarte sin importar qué tan inconveniente fuera para mí. He puesto tu felicidad, tu comodidad, tu éxito por encima del mío propio. Y durante todo ese tiempo, especialmente en los últimos años, tú me has tratado como si mi valor como persona dependiera únicamente de mi utilidad para ti. Ahora que hay consecuencias por ese tratamiento, súbitamente estás dispuesto a negociar». La conversación continuó durante casi 1 hora, con Miguel alternando entre disculpas, promesas de cambio y súplicas cada vez más desesperadas. Pero lo que más me llamó la atención era lo que no estaba diciendo. No había expresado arrepentimiento genuino por el dolor que me había causado. No había reconocido específicamente cómo su silencio durante la humillación de Año Nuevo me había lastimado. No había mostrado entendimiento real de por qué sus acciones habían sido tan hirientes. Todo su enfoque estaba en encontrar una solución que me convenciera de regresar a la situación anterior. Cuando finalmente terminamos la llamada, le dije que consideraría todo lo que había dicho, pero que no tomaría ninguna decisión apresurada. Durante 2 años había vivido ajustándome inmediatamente a las demandas y expectativas de otros. Ahora Miguel y Carmen tendrían que esperar mientras yo tomaba el tiempo necesario para evaluar si realmente había posibilidades de una relación saludable entre nosotros. Esa tarde recibí una llamada completamente inesperada. Era Carmen, y por primera vez desde que la conocía, su voz no tenía rastros de la superioridad condescendiente que siempre había usado conmigo. Sonaba genuinamente nerviosa, casi vulnerable. «Socorro», comenzó usando mi nombre por primera vez en meses, en lugar de evitarlo completamente. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo te traté, pero necesito hablar contigo. ¿Podrías darme 5 minutos de tu tiempo?» Su solicitud me sorprendió tanto que acepté escucharla. Durante los siguientes minutos, Carmen me contó una historia que nunca había esperado escuchar de ella. Me explicó que había crecido en una familia donde las mujeres mayores siempre habían sido tratadas como autoridades indiscutibles,
donde las nueras tenían que someterse completamente a las suegras, sin importar qué tan irrazonables fueran sus demandas. Cuando se casó con Miguel, había asumido que yo sería igual, dominante, crítica, imposible de complacer. Desde el primer día, continuó Carmen, estuve preparándome para una batalla que nunca llegó. Tú fuiste amable, generosa, dispuesta a ayudar sin pedir nada a cambio. Pero yo ya había decidido que tenías que ser el enemigo, porque eso era lo que mi experiencia me había enseñado sobre las suegras. Cada vez que eras considerada conmigo, yo lo interpretaba como manipulación. Cada vez que ofrecías ayuda, yo pensaba que estabas tratando de controlar nuestra vida. Su explicación me ayudó a entender algunos comportamientos que habían parecido completamente irracionales, pero no excusaba años de tratamiento cruel. Carmen, le dije, entiendo que hayas tenido experiencias difíciles en el pasado, pero durante 2 años me trataste como si fuera tu empleada doméstica. Me humillaste frente a toda mi familia. Hiciste que me sintiera como una intrusa en una casa donde yo estaba pagando todas las cuentas. ¿Cómo explicas eso? Carmen guardó silencio por varios minutos antes de responder. No tengo excusas para eso, Socorro. Tienes razón. Yo proyecté mis miedos y mis experiencias pasadas en ti, y terminé tratándote exactamente como las personas que me habían lastimado a mí. Me convertí en lo que más odiaba, y no me di cuenta hasta que te fuiste y vi el alivio en tu cara cuando hablaste con Miguel en el hotel. ¿El alivio en mi cara?, pregunté, confundida por su observación. Sí, continuó Carmen. Miguel me contó sobre su reunión contigo y me describió cómo te veías. Dijo que parecías más tranquila, más segura de ti misma de lo que te había visto en años. Y fue entonces cuando me di cuenta de que nuestra presencia en tu vida te había estado causando estrés constante, que habíamos creado un ambiente donde tú no podías relajarte ni ser tú misma. Sus palabras me impactaron porque revelaban un nivel de autoconocimiento que nunca había esperado de Carmen. Durante toda nuestra relación, ella había parecido completamente inconsciente del efecto que su comportamiento tenía en otros. Escuchar que finalmente había conectado mis acciones con mis sentimientos era sorprendente, pero también llegaba muy tarde. Carmen, le dije finalmente, agradezco tu honestidad y tu disposición a reflexionar sobre todo esto, pero el reconocimiento no borra 2 años de maltrato. No puedo simplemente regresar a vivir con ustedes porque ahora entiendes por qué actuaste mal. Necesito ver cambios reales, comportamientos diferentes, evidencia de que realmente valoras mi presencia en lugar de simplemente tolerarla. La conversación con Carmen duró más de 2 horas, y durante ese tiempo pude ver aspectos de su personalidad que nunca había conocido. Habló sobre sus propias inseguridades, sobre la presión que sentía de ser una esposa perfecta, sobre sus miedos de no ser suficientemente buena para Miguel. Por primera vez, pude entender que parte de su hostilidad hacia mí había venido de la creencia de que Miguel me quería más a mí que a ella, de que ella siempre sería la segunda opción en comparación con su madre. Socorro, me dijo cerca del final de nuestra conversación. Sé que no puedo deshacer el daño que causé, pero quiero que sepas que he aprendido algo importante de todo esto. He aprendido que tratar mal a la gente que amas tiene consecuencias reales. He aprendido que el respeto no es opcional en las relaciones familiares. Y he aprendido que tú eres una mujer increíblemente fuerte que merece ser tratada con dignidad. Después de colgar el teléfono, me senté en el patio de Rosa durante mucho tiempo, procesando todo lo que había escuchado. Por primera vez desde que conocía a Carmen, había escuchado algo que sonaba como arrepentimiento genuino, no solo preocupación por las inconveniencias que mi partida había causado, pero también sabía que las disculpas eran fáciles cuando las consecuencias eran incómodas. La verdadera prueba sería si estos sentimientos persistían después de que la crisis inmediata se resolviera. Rosa salió al patio con 2 tazas de té de manzanilla y se sentó conmigo en silencio durante varios minutos. Finalmente preguntó, ¿qué piensas hacer, Socorro? Su pregunta era simple, pero la respuesta era complicada. Durante toda mi vida, había tomado decisiones basadas en lo que otros necesitaban de mí. Ahora tenía que aprender a tomar decisiones basadas en lo que yo necesitaba para ser feliz y saludable. Rosa, le dije después de pensar cuidadosamente, creo que Miguel y Carmen
Finalmente están entendiendo que sus acciones tuvieron consecuencias reales. Están empezando a ver que yo soy una persona con sentimientos, no solo una función que cumple en sus vidas. Pero entender algo intelectualmente y cambiar comportamientos arraigados son cosas muy diferentes. Durante los días siguientes, las llamadas de Miguel y Carmen se volvieron más frecuentes pero menos desesperadas. En lugar de súplicas y promesas vagas, comenzaron a hacer propuestas específicas. Miguel me propuso que regresara a vivir con ellos, pero esta vez con un cuarto grande y privado, con libertad completa para usar todas las áreas de la casa, con participación real en las decisiones familiares. Carmen me ofreció disculparse públicamente con toda la familia por su comportamiento durante la cena de Año Nuevo. Pero la propuesta más significativa vino cuando Miguel me llamó para decirme que habían decidido tomar responsabilidad financiera completa de sus vidas. «Mamá», me dijo, «entendemos que durante años hemos dependido de tu generosidad de maneras que no eran justas para ti. Carmen consiguió un trabajo de tiempo completo, y yo conseguí un segundo empleo los fines de semana. Queremos demostrar que podemos vivir independientemente, que no te necesitamos como proveedora financiera, sino como madre y como familia». Sus acciones me impresionaron más que todas sus palabras anteriores. Por primera vez, estaban asumiendo responsabilidad real por sus decisiones en lugar de esperar que yo absorbiera las consecuencias. Ver a Miguel trabajar 2 empleos para mantener su nivel de vida sin depender de mí mostraba un nivel de compromiso que nunca había visto antes. Ver a Carmen trabajar tiempo completo después de años de empleos de medio tiempo mostraba que finalmente entendía que la comodidad tenía un precio que no podía seguir pagando otra persona. Después de 3 semanas de observar estos cambios, decidí que era hora de tener una conversación cara a cara con ambos. Le dije a Miguel que estaría en la Ciudad de México el fin de semana siguiente y que podríamos reunirnos los 3 para hablar honestamente sobre el futuro. Esta vez, la reunión sería en terreno neutral, en un restaurante donde pudiéramos hablar sin las distracciones y presiones de estar en su casa. El sábado por la tarde, Rosa y yo llegamos al restaurante donde habíamos acordado encontrarnos. Miguel y Carmen ya estaban allí, esperando en una mesa discreta al fondo del local. Cuando me vieron llegar, ambos se pusieron de pie respetuosamente, y por primera vez en años sentí que me estaban recibiendo como una persona importante, no como una obligación social que tenían que cumplir. La conversación que siguió fue completamente diferente de cualquier interacción que hubiera tenido con ellos anteriormente. En lugar de hablar por encima de mí o ignorar mis opiniones, me preguntaron directamente qué necesitaba para sentirme respetada y valorada. En lugar de asumir que conocían mis sentimientos, me pidieron que les explicara exactamente cómo me había sentido durante los últimos años. Carmen habló primero, ofreciendo una disculpa detallada y específica por cada incidente que recordaba. No fueron disculpas generales sobre malentendidos, sino reconocimientos precisos de comportamientos hirientes. «Socorro», me dijo mirándome directamente a los ojos. «Te humillé frente a tu familia durante la cena de Año Nuevo. Te traté como empleada doméstica en lugar de como la madre de mi esposo. Te hice sentir como intrusa en una casa donde tú estabas pagando todas las cuentas. Todo eso estuvo mal, y no tengo excusas para eso». Miguel siguió con su propia disculpa, igualmente específica y aparentemente genuina. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «cuando Carmen te faltó al respeto esa noche, yo te fallé completamente. Elegí la comodidad de evitar conflicto por encima de defenderte. Durante años, permití que fueras tratada mal en nuestra casa porque era más fácil para mí mantener la paz que confrontar comportamientos incorrectos. Te fallé como hijo, y entiendo si no puedes perdonar eso». Sus disculpas sonaban genuinas, pero yo había aprendido a no tomar decisiones basadas únicamente en palabras. «Agradezco sus disculpas», les dije, «y me parece que finalmente están entendiendo por qué sus acciones fueron tan lastimosas. Pero las disculpas no borran 2 años de maltrato. Si realmente quieren reconstruir una relación conmigo, va a requerir tiempo, paciencia y evidencia consistente de que me respetan como persona». Durante las siguientes 2 horas, establecimos términos específicos para cualquier relación futura entre nosotros.
Si yo decidía regresar a vivir con ellos, sería como huésped respetada, no como empleada doméstica. Tendría voz igual en todas las decisiones que me afectaran. Mis opiniones serían escuchadas y consideradas, no automáticamente descartadas. Y más importante, ellos mantendrían independencia financiera completa, demostrando que me valoraban como familia, no como proveedora de recursos. Cuando nos despedimos esa tarde, por primera vez en años me sentí optimista sobre la posibilidad de tener una relación saludable con Miguel y Carmen. No porque hubieran prometido cambiar, sino porque ya habían empezado a demostrar cambios reales. El trabajo adicional de Miguel, el empleo de tiempo completo de Carmen, las disculpas específicas y detalladas, todo eso mostraba un nivel de compromiso que nunca había visto antes. Pero también sabía que esta era solo la primera prueba. El verdadero desafío sería mantener estos comportamientos cuando la crisis inmediata hubiera pasado, cuando la novedad de su arrepentimiento se desvaneciera, cuando volvieran a sus rutinas normales. Socorro Herrera había aprendido a no confiar en promesas, sino en acciones consistentes a lo largo del tiempo. Esa noche, mientras Rosa y yo cenábamos en nuestro hotel, reflexioné sobre todo lo que había aprendido durante las últimas semanas. Había descubierto que tenía más fuerza y determinación de lo que había imaginado. Había aprendido que el amor incondicional no significaba aceptar maltrato incondicional. Y más importante, había aprendido que Socorro Herrera tenía valor como persona, independientemente de su utilidad para otros. Rosa, le dije mientras brindábamos con agua de Jamaica, sin importar lo que decida hacer sobre Miguel y Carmen, ya he ganado algo invaluable. He ganado respeto por mí misma. He ganado la capacidad de establecer límites. He ganado la certeza de que merezco ser tratada con dignidad. Eso nadie me lo puede quitar nunca más. Mi hermana sonrió con orgullo. Socorro, durante toda tu vida has sido generosa, comprensiva, sacrificada, pero ahora finalmente has aprendido a hacer todas esas cosas sin dejar de valorarte a ti misma. Esa es la lección más importante de todas. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez en décadas, Socorro Herrera estaba tomando decisiones desde una posición de fuerza, no de desesperación. Y esa diferencia lo cambiaría todo para siempre. 6 meses después de aquella cena de Año Nuevo que cambió todo, me despierto cada mañana en la casa de Rosa, sintiendo algo que no había experimentado en décadas: paz genuina. No es la paz falsa que viene de evitar conflictos o de ceder siempre a las demandas de otros, sino la serenidad profunda que nace de saber que Socorro Herrera finalmente aprendió a valorarse a sí misma. Mientras preparo café de olla en la cocina que ahora considero mi refugio, reflexiono sobre el camino silencioso que me trajo hasta aquí. La decisión final sobre Miguel y Carmen llegó después de 3 meses de observar sus esfuerzos por demostrar cambios reales. Vi a Miguel mantener consistentemente sus 2 empleos, rechazar ayuda financiera mía incluso cuando las cosas se pusieron difíciles y, más importante, defender mis derechos cuando otros familiares cuestionaban mi decisión de mantener distancia. Vi a Carmen trabajar tiempo completo, asumir completamente las responsabilidades domésticas que antes esperaba que yo cubriera, y hacer el esfuerzo genuino de conocerme como persona en lugar de verme como obstáculo o recurso. Sus acciones me impresionaron, pero la lección más valiosa que aprendí durante esos meses fue que mi felicidad no dependía de su transformación. Durante 60 años había condicionado mi bienestar al comportamiento de otros, especialmente de Miguel. Si él estaba contento, yo estaba contenta. Si él me necesitaba, yo me sentía valiosa. Si él me ignoraba, yo me sentía insignificante. Pero ahora entendía que Socorro Herrera tenía valor inherente, independientemente de cómo otros eligieran tratarla. Decidí mantener una relación cordial, pero limitada con Miguel y Carmen. Acepté sus invitaciones a cenas dominicales una vez al mes, siempre en restaurantes, siempre por periodos definidos. Participé en celebraciones familiares importantes, pero como invitada respetada, no como organizadora o financiadora automática. Cuando Miguel me pidió consejos sobre decisiones importantes, yo respondía honestamente, pero dejé claro que la responsabilidad de las decisiones y sus consecuencias
era completamente suya. La transformación más hermosa vino cuando Carmen quedó embarazada de su primer hijo. En lugar de asumir automáticamente que yo estaría disponible como niñera gratuita, me preguntaron específicamente si estaría interesada en ser abuela activa en la vida del bebé. Me explicaron exactamente qué tipo de ayuda necesitarían y qué podrían ofrecer a cambio. Por primera vez en nuestra relación, me trataron como socia en lugar de como recurso disponible. «Socorro», me dijo Carmen durante una de nuestras cenas mensuales. «Sé que no tengo derecho a pedirte esto después de todo lo que pasó, pero me encantaría que mi hijo conociera a su abuela como la mujer fuerte e independiente que realmente eres, no como la imagen distorsionada que yo tenía de ti antes». Sus palabras me conmovieron porque mostraban que finalmente me veía como persona completa, no como función o amenaza. Acepté ser parte de la vida del bebé, pero bajo mis propios términos. Visitaría cuando quisiera, no cuando necesitaran ayuda desesperada. Ofrecería consejos cuando me los pidieran, no cuando creyeran que los necesitaban. Disfrutaría a mi nieto sin sentir que tenía que ganarme el derecho a estar presente. La diferencia era sutil, pero fundamental. Esta vez, mi lugar en la familia sería por elección mutua, no por obligación o conveniencia. Mis días en Guadalajara se han vuelto una sinfonía suave de actividades elegidas por mí, para mí. Por las mañanas, Rosa y yo caminamos por el parque cercano, saludando a las mismas señoras que alimentan palomas y a los mismos hombres que leen periódicos en las bancas. Nuestras conversaciones fluyen naturalmente entre recuerdos de infancia, planes para el día y observaciones simples sobre la vida que nos rodea. No hay agenda oculta, no hay tensión por decir algo incorrecto, no hay miedo de molestar a alguien con mi presencia. Las tardes las dedico a redescubrir pasatiempos que había abandonado durante los años de cuidar a otros. Volví a bordar, creando manteles y servilletas que regalo a las amigas de Rosa. Retomé la lectura de novelas románticas que siempre me habían gustado, pero que Miguel consideraba pérdida de tiempo. Aprendí a jugar dominó con las señoras del barrio, riéndonos hasta que nos duelen las costillas cuando alguien hace una jugada particularmente mala. Los domingos por la tarde me he vuelto escritora de cartas. Le escribo a primas lejanas que no había contactado en años, a amigas de la infancia que pensé que había perdido para siempre, a mujeres que conocí en trabajos pasados y que siempre recordé con cariño. A través de estas cartas he reconstruido una red social que existía independientemente de mi rol como madre o abuela. Socorro Herrera tiene amigas propias, intereses propios, una vida que le pertenece completamente. Hace 3 semanas recibí una carta particularmente emotiva de una de mis antiguas empleadoras, la señora Patricia López, para quien trabajé durante 10 años cuando Miguel era adolescente. «Socorro», escribía. «Acabo de enterarme por una amiga mutua dónde estás viviendo ahora. Durante todos los años que trabajaste conmigo, siempre admiré tu fuerza, tu dignidad, tu capacidad de encontrar alegría incluso en los días más difíciles. Espero que finalmente estés viviendo la vida tranquila que siempre mereciste». Sus palabras me recordaron algo importante. Durante todos esos años de sacrificio, no había estado construyendo solo el futuro de Miguel. También había estado construyendo relaciones, recuerdos y una reputación de ser una mujer trabajadora y confiable. Esas cosas no habían desaparecido cuando Miguel decidió que ya no me necesitaba de la misma manera. Seguían siendo parte de quien soy, independientemente de mi rol en su vida. Las noches son mi tiempo favorito. Rosa y yo nos sentamos en su pequeño patio trasero, cada una con su taza de té preferido, viendo las estrellas aparecer gradualmente en el cielo de Guadalajara. Conversamos sobre todo y sobre nada, sobre las plantas que están creciendo bien este año, sobre los chismes inocentes del barrio, sobre los planes que tenemos para el fin de semana. Pero también tenemos espacios cómodos de silencio, momentos donde simplemente disfrutamos la compañía mutua sin sentir presión de entretener o impresionar a nadie. Durante uno de esos momentos silenciosos la semana pasada, Rosa me preguntó si alguna vez me arrepentía de haber dejado la casa de Miguel de manera tan dramática. ¿Crees que podrías haber manejado la situación de manera diferente? Me preguntó con curiosidad genuina, no con juicio. Pensé cuidadosamente antes de responder. «Rosa», le dije finalmente,
Durante 60 años manejé situaciones difíciles cediendo, comprometiendo, sacrificándome. Siempre encontré maneras más amables de resolver problemas, maneras que no incomodaran a nadie más. Pero todas esas soluciones amables me requerían hacer más pequeña a Socorro para que otros pudieran sentirse más cómodos. Esta vez, continué, elegí una solución que me hiciera sentir más grande, más fuerte, más dueña de mi propia vida. Fue la primera vez que puse mis necesidades emocionales por encima de la comodidad de otros. ¿Y sabes qué? El mundo no se acabó. Miguel y Carmen encontraron maneras de resolver sus problemas sin explotarme. Aprendieron a valorar lo que habían dado por sentado. Y yo aprendí que Socorro Herrera merece respeto, no por lo que hace por otros, sino por quien es como persona. Anoche, mientras escribía en el diario que comencé a mantener después de mudarme aquí, reflexioné sobre todas las pequeñas alegrías que llenan mis días ahora. El placer simple de despertarme sin ansiedad. La satisfacción de tomar decisiones basadas en mis propias preferencias. La paz de saber que nadie está contando mis errores o midiendo mi valor por mi utilidad. La libertad de ser generosa por elección, no por obligación. Miguel me llama cada jueves por la noche, puntualmente a las 8. Nuestras conversaciones han encontrado un ritmo nuevo. Él me cuenta sobre su trabajo, sus planes, sus preocupaciones, pero también me pregunta sobre mi vida, mis actividades, mis opiniones sobre temas que no tienen nada que ver con él. Carmen me envía fotos del progreso de su embarazo y me incluye en decisiones sobre el bebé sin asumir que mi participación es automática. Es una relación completamente diferente de la que tuvimos antes, basada en respeto mutuo en lugar de necesidad unilateral. Esta mañana, mientras regaba las plantas del patio de Rosa, me di cuenta de que había encontrado algo que había estado buscando toda mi vida sin saberlo. Una existencia donde Socorro Herrera era el personaje principal de su propia historia, no un personaje de apoyo en las historias de otros, donde mis días tenían valor por la alegría que me traían, no por los problemas que resolvían para otras personas. A los 83 años, finalmente aprendí que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia emocional, que establecer límites no es crueldad, sino autorrespeto, que elegir mi propia felicidad no es abandono de responsabilidades, sino cumplimiento de la responsabilidad más importante de todas, cuidar de Socorro Herrera con la misma dedicación que siempre mostré cuidando a otros. El silencio que elegí mantener después de aquella cena de Año Nuevo no fue silencio de derrota, sino silencio de dignidad. Fue el silencio de una mujer que finalmente entendió que a veces la respuesta más poderosa a la falta de respeto es simplemente retirarse con gracia, crear una vida hermosa en otro lugar y demostrar que nuestro valor no depende de la aprobación de quienes eligieron no valorarnos. Y en ese silencio elegido, Socorro Herrera encontró su voz más auténtica.